Durante la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento filosófico del hombre se vio grandemente influenciado por el contexto social, político y económico de la época, lo que nos recuerda a Hegel y su frase "la filosofía es hija de su tiempo", algo que vemos claramente en el pensamiento de los dirigentes de aquella época como Adolf Hitler o Mussolini, y no solo en ellos, sino también en su pueblo. Principalmente esta guerra fue protagonizada por dos bandos, el primero las potencias del eje con Alemania, Italia y Japón, y el segundo los aliados, con Francia, Reino Unido y posteriormente la Unión Soviética y Estados Unidos, siendo los primeros, la potencia del eje, los que detonaron la guerra, empezando por el pueblo alemán, el cual después de haberla perdido la Primera Guerra Mundial, ya estaba humillado y cansado por el Tratado de Versalles, un tratado que les imponía reducir considerablemente su ejército, pagar una deuda externa muy alta, tomar prácticamente la total responsabilidad de la Primera Guerra, no solo por lo que ellos hicieron, sino también por lo que hicieron sus enemigos, y de alguna forma someterse a las demás naciones sin poder ni siquiera pelear por los territorios que se les habían quitado por la Primera Guerra. Esto hizo que el pueblo, ya estando cansado de esto y sumado al buen habla de Hitler, tomaran un sentimiento nacionalista, un sentimiento de reivindicarse, de volver a sus tierras, retomarlas, y no solo eso, sino que también expandirse. También el sentimiento antisemita por el poder judío y la influencia que tenía en este tiempo en Alemania, ya que tenían gran parte de la riqueza y el pueblo en realidad era muy pobre. Entonces esto, sumado también a la influencia de Hitler en este pensamiento, hizo que gran parte del pueblo apoyara a Hitler y empezara con su primer movimiento, que fue la invasión a Polonia, lo que generó directamente la declaración por parte de Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda de la guerra, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. Luego seguido por Mussolini y Japón, que también tomaron iniciativa y se expandieron hacia territorios cercanos. Bueno, en cuanto a pensamiento filosófico, se ve muy marcado el fascismo de Mussolini, Benito Mussolini, por parte de las potencias del eje, teniendo pues como principal defensor del mismo a Italia. Estas potencias, movidas por dicho pensamiento, buscaban así un régimen totalitario para el mundo, además de exaltar su ideología de patria. Hay que tener en cuenta que tanto Mussolini como Hitler compartían esta ideología totalitaria, la cual se expandió al mismo tiempo que estos países se extendían por toda Europa. En contraposición a todo esto, los aliados tomaron lugar en este conflicto, impartiendo sus pensamientos tanto capitalistas como liberalistas. Ellos estaban dispuestos para actuar en defensa de aquellos posibles invadidos por el eje y pues de esta manera evitar la propagación de las ideas fascistas y totalitarias que estaban en contra de su régimen. A su vez, la entrada ahí en manera de ayuda les permitiría un protagonismo en el mundo, tanto en su presente como en el futuro. La Unión Soviética se une a los aliados luego de que Alemania, buscando expandir aún más su territorio, intenta invadirlos en la llamada Operación Barbarroja. Pero esta pues no tuvo mucho éxito gracias a que la llegada del invierno hizo retroceder a las tropas alemanas. Este suceso acabó con el mito de la invencibilidad del ejército nazi, además de expandir el sentimiento patriótico en la URSS, Unión Soviética, llevándolos a marchar en contra de lo que era la Alemania nazi.
Otro hecho que prácticamente cambió el rumbo de la guerra fue la unión de Estados Unidos a los aliados, después de que Japón los atacara en Pearl Harbor, algo que los desmoralizó mucho y les causó muchas bajas, no solo personales, sino que también materiales, ya que hundieron a gran parte de su flota. Pero después de esto se generó un sentimiento patriótico dentro de Estados Unidos y de venganza contra Japón, lo que los llevó a emprender una guerra marítima y conquistar y ganar varios territorios que antes eran japoneses y culminar la guerra contra Japón con dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Ahora mi compañera Esther dará una conclusión del tema. La Segunda Guerra Mundial fue una respuesta a la necesidad de cambio del hombre, una respuesta al descontento social de la población en el momento. Si miramos, el pueblo alemán estaba oprimido y humillado por todas las normas que se le habían impuesto después del Tratado de Versalles. En cuanto a Italia, también busca un cambio, porque estaban descontentos por todas las consecuencias y todas las acciones de la Primera Guerra Mundial. Nunca se puede encadenar un pueblo. Un pueblo siempre va a buscar su libertad y todos fueron obligados a pelear de cierta manera, aunque empezaron a pelear por su propia cuenta, pero pelearon por sus mismos ideales, por lo que ellos creían y por lo que ellos estaban defendiendo. Para poder llegar a una paz, siempre antes tiene que haber una lucha, y esa lucha a veces es armada, a veces es pacífica, pero en este momento se convirtió en una lucha armada, pero todo con un fin de llegar a una meta, a una paz que era su ideal, lo cual me recuerda una frase de Miguel de Cervantes: las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en la vida. Otra frase que es muy conocida es de Reverte, que es la guerra es el estado natural del hombre. Este pensamiento, esta frase, ha sido bastante condenado y bastante contradictorio, pero aunque es difícil de entender, la guerra es una de las principales características del hombre. Es una característica innata del ser, porque está relacionado con el desarrollo de las personas, con lo que somos, con lo que creemos y lo que en algún momento queremos lograr. Y para muchos la guerra es el método para llegar a esa meta o a ese fin que queremos llegar. Aunque la guerra es un proceso brutal, peligroso, violento, y siempre va a traer demasiadas consecuencias negativas, tanto en materia social, económica, pero es una manera que tiene el ser humano de manera innata de defender sus ideales, porque siempre estamos buscando un cambio, pero para ese cambio tenemos que pelear con las demás personas y con el mundo que nos rodea para poder llegar a este fin. Por eso la guerra es el estado natural del hombre.